Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. La Librería y Ediciones Normas Jurídicas, SAC, ha convocado a esta reunión que será sin duda memorable para presentar la 8ª edición del histórico libro Derecho del Trabajo Individual del ilustre maestro sanmarquino, doctor Jorge Rendón Vázquez. El presente acto tiene lugar en esta tradicional Feria Internacional del Libro de Lima, gracias a la amabilidad de la Librería y Ediciones Normas Jurídicas SAC, por intermedio de su gerente general, el señor Kevin Josué Carlos Bejarano, cuyo gesto agradecemos. El gran maestro del derecho social peruano, Jorge Rendón Vázquez, ingresó a la cátedra universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1964. Desde entonces ha hecho un largo camino académico jalonado de enseñanzas en Derecho del Trabajo y en Derecho de la Seguridad Social, a las sucesivas promociones salidas de la Facultad de Derecho de esta universidad. Una parte importante de esta labor académica son sus libros de ambas especialidades, que constituyen tratados clásicos en América Latina. Desde los antecedentes directos de esta primera edición, en 1981, la obra de Rendón Vázquez aborda de manera sistemática las instituciones fundamentales del derecho del trabajo individual bajo una perspectiva crítica y garantista centrada en el principio de protección del trabajador frente a la desigualdad estructural en la relación laboral. Es uno de los pocos textos en nuestro país, por no decir el único, que mantiene una visión clásica de derecho laboral y no cede ante el avance del neolaboralismo. En la actualidad normativa de la presente edición han intervenido con gran conocimiento del derecho del trabajo y espíritu crítico los abogados formados en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembros del taller José Matías Manzanilla de esa Facultad de Derecho, que digo a continuación: Matt Henry Chauca Salas en el capítulo 1, Noción y Formación del Contrato de Trabajo; Gerson Bernabach en el capítulo 2, La Prestación del Trabajo; Carmen Lucía Torres Cueva en el capítulo 3, La Remuneración; y Luis Alberto Quintana García en el capítulo 4, La Terminación del Contrato de Trabajo. Nos encontramos ahora en esta presentación de la 8ª edición de este histórico tratado de Derecho del Trabajo Individual. Hará uso de la palabra ahora el abogado Max Chauca Salas. Él es abogado y bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un reconocido investigador y estudioso del derecho del trabajo y la seguridad social, miembro asociado del taller Manzanilla de la Universidad de San Marcos. Él nos comentará el capítulo 1 del libro referido a la noción y formación del contrato de trabajo. Con ustedes, Max Chauca Salas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, debido al tiempo también, voy a ser breve. El capítulo 1 que me ha tocado actualizar de la obra del doctor Jorge Rendón Vázquez está referido a la formación del contrato de trabajo, a la noción y formación del contrato de trabajo. Y bueno, básicamente debo resaltar algunos aspectos. En realidad, la obra está llena de mucha doctrina. Es una obra de gran importancia, ya puede ser considerada como un clásico dentro de los manuales del derecho del trabajo, debido a su, no solo a que se tiene ya varias ediciones de este libro, sino a su amplio uso por parte de los abogados y operadores del derecho. El capítulo 1 de este texto, como he mencionado, se refiere a la formación, a la noción y formación del contrato de trabajo. La visión del doctor Jorge Rendón Vázquez es una visión crítica del derecho del trabajo, es una visión realista también de esta área jurídica, y podemos poner, por ejemplo, el concepto que se tiene del contrato de trabajo. Nos dice que existen dos momentos del contrato de trabajo. Un primer momento es el acuerdo entre el empleador y los trabajadores, ¿no? O trabajador, en donde el trabajador se compromete a prestar servicios y el empleador a darle la remuneración. Pero hay un segundo momento, aparte de este acuerdo, que es justamente
este continuo desarrollo del contrato de trabajo, ¿no? En donde se va a desarrollar también una serie de derechos y obligaciones por ambas partes. Además, debemos resaltar el estudio que realiza el profesor Jorge Rendón Vázquez en cuanto se refiere a los contratos modales de trabajo. Básicamente, debemos mencionar aquí que es un área muy controvertida con respecto al derecho en general. Esta área de las relaciones individuales de trabajo y en especial el contrato de trabajo. Esto es debido a que a través del tiempo se ha desarrollado de manera muy diversa la regulación. Por ejemplo, en la década de los 70 se consolidó la causalidad objetiva del contrato temporal de trabajo o contrato determinado. Esto quiere decir que durante la década de los 70 se exigió que los contratos a plazo fijo o determinados se realicen bajo una especificidad de la finalidad, ¿no? Que se especifique la finalidad del contrato de trabajo. Esto cambió en tiempos posteriores al periodo de Velasco, donde ya se diluyó, digamos, esta exigencia, se comenzaron a celebrar contratos de trabajo ya determinados sin la exigencia de esta causalidad. Es así que surgieron leyes como los contratos de regulación de las exportaciones no tradicionales, luego surgió el PROEM, el Programa del Empleo de Emergencia, ¿no? Que no exigió a los contratos de trabajo determinados esta finalidad, ¿no? O que la empresa estuviera, digamos, en una situación particular para poder celebrar tales contratos. Y bueno, esto se consolidó en la década de los 90 con la aprobación de la ley de promoción, la ley de decreto ley 728, donde ya básicamente se extendieron los contratos de trabajo a plazo determinado, y esta ley lo tenemos con ciertas variaciones hasta la actualidad, ¿no? Y es por eso que es importante revisar la obra del doctor Jorge Rendón Vázquez para poder analizar esta regulación jurídica del contrato de trabajo a plazo determinado y ver cómo se ha variado desde la década de los 70 hasta la actualidad, ¿no? Y por cierto, dicho sea de paso, esta regulación de la década de los 70, donde se exigía la finalidad, ¿no? de estos contratos a plazo determinado, justamente fue creada por el doctor Jorge Rendón Vázquez. Entonces, estamos en una época donde ya se ha flexibilizado los contratos a plazo fijo y, bueno, aparte, podemos mencionar que el libro nos da todas esas herramientas que nos va a permitir realizar un juicio crítico a esta regulación actual que actualmente no tiene, digamos, ninguna propuesta, no existe una propuesta de variación de una regulación que perjudica a miles y miles de trabajadores. Bueno, ya por cuestión de tiempo voy terminando. Debo señalar finalmente que el jurista doctor Jorge Rendón Vázquez plasma en esta obra del derecho individual del trabajo la corriente crítica que es propia de Francia, ¿no? Porque el profesor ha estudiado en Francia, ha realizado su doctorado, ¿no? Justamente su grado de doctor lo sacó con la tesis de el derecho a la formación profesional, droit de la formación profesional, ¿no? Que lo publicó en 2 tomos y bueno, esto permitió también el desarrollo de una visión crítica junto con otros juristas como los profesores Leon Kahn, el profesor Antoine Jameau, Jean Pellissier también, que es muy citado en esta obra del derecho individual del trabajo, aparte de otros juristas del mundo europeo, como juristas italianos, Ludovico Barassi, Giuliano Mazzoni, españoles como Pérez Botija, el profesor Montoya Melgar, y también juristas latinoamericanos importantes como Mario de la Cueva o el propio Guillermo Cabanelas, ¿no? Entonces, expresamos aquí
un gran reconocimiento al profesor Jorge Rendón Vázquez y también un agradecimiento de parte mía por haber permitido participar en este grupo de actualización del libro. Bueno, muchas gracias a todos. A ver. Bien, hará uso ahora de la palabra la abogada Carmen Lucía Torres Cueva. Ella es abogada egresada de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos comentará el capítulo 3 del libro referido a la remuneración. Con ustedes, la abogada Carmen Torres Cueva. Muchas gracias. ¿Se logra escuchar? ¿No? ¿Funciona? ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por asistir a este evento significativo de gran importancia, toda vez que se entienda que tiene por objeto difundir los derechos sociales laborales. Fuimos nosotros un equipo, y lo seguimos siendo, que a lo largo del tiempo, más o menos se extendió 2 años, en la cual nosotros hemos destinado parte de nuestro esfuerzo para contribuir con el profesor, con el gran maestro Jorge Rendón Vázquez, respecto a la actualización de este importante libro. Ahora bien, en concerniente a mi parte, me gustaría pues abordar largamente todo lo referente a la remuneración, pero sin duda el tiempo es muy poco limitado. Sin embargo, creo que es importante resaltar lo importante que es la remuneración. Esto se debe a que es lo que percibe el trabajador. Se entiende por remuneración como una contraprestación, pero no debe entenderse como aquel por el cual que el trabajador lo percibe con la intención de saciar únicamente sus necesidades individuales. Más allá de esta, debe entenderse que existen otras necesidades como son las familiares. Por eso es que se habla y se difunde, inclusive por medio de organizaciones internacionales, que la remuneración dignifica a la persona y a su familia. De modo que hay que darle esa gran importancia al otorgamiento de la remuneración. Cuando hablamos de la remuneración, muchos, por ejemplo, lo asocian o lo relacionan únicamente con una percepción mínima vital, pero no es así. Y de esto trata el libro que ha elaborado el gran maestro Jorge Rendón Vázquez, que hablar de la remuneración abarca varios temas, como la etimología, de dónde proviene, del salario, qué más puede desprenderse de la remuneración, puede identificarse ciertos beneficios que por ley le corresponden al trabajador, como por ejemplo utilidades, como por ejemplo los relacionados a la seguridad social. Entonces, hablar de la remuneración también es hablar, de cierto modo, de los beneficios que surgen a raíz de esta. Ahora, la remuneración, para que dignifique al trabajador, sin duda va más allá de una remuneración mínima vital, ¿cierto? Porque si hablamos sobre el costo de vida que estamos nosotros, no solamente en Lima, en varios sectores del Perú, varios lugares, nos damos cuenta de que es insuficiente. De modo que resulta importante, por un lado, o bien que se eleve la remuneración mínima vital, o por el otro lado,
que también es importante que se hable ya como quizás una visión de una reducción de la jornada de trabajo que permita al trabajador finalmente tener otra actividad de trabajo, por ende, otra fuente de ingreso. Ahora, cuando hablamos de trabajo, también hablamos de que esta no únicamente se realiza en horario, por ejemplo, de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Existen horarios que están en la noche, en las madrugadas. Entonces vemos horarios nocturnos, diurnos, que a la larga la norma actual y vigente que se desprenden del régimen del sector privado, algunas de estas, a otras reguladas en el ámbito público, según corresponda y que se está tratando también en el presente libro, se ven pues el excedente para que se le otorgue a beneficio del trabajador por ese tiempo o sobretiempo que pueda hacer el trabajador al momento de realizar su actividad de trabajo. Ahora, les comentaba en un inicio o al inicio que hablar sobre la remuneración no solamente corresponde hablar meramente de una remuneración mínima vital. Hablamos también del íntegro que percibe, es decir, puede ser más que una remuneración mínima vital lo que percibe el trabajador. ¿Ello qué significa? Que el empleador está obligado a mantener ese pago de la remuneración a beneficio del trabajador. Por supuesto que sí, y es parte de lo que trata también en diversos espacios en el presente libro, dentro del capítulo número 3 que refiere sobre las remuneraciones. Ahora, para finalizar este breve comento sobre la remuneración, les invito a observar esta sección sobre la remuneración y claro, no quiero despedirme sin antes agradecer al maestro Jorge Rendón Vázquez por permitirme ser parte del equipo que ha trabajado por muchos meses sobre esta actualización del libro de Derecho de Trabajo Individual, que espero y estoy segura que va a ser de importante utilidad para aquellos estudiantes como también para aquellas personas que van a buscar quizás una actualización jurídica o quizás sean trabajadores que quieren conocer sus derechos y beneficios. Muchas gracias. Continuando con esta jornada memorable, tenemos la participación de Luis Alberto Quintana García. Luis Quintana es abogado y magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente universitario y uno de los nuevos referentes académicos continuadores de la histórica Escuela Sanmarquina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Él nos comentará el capítulo 4 del libro referido a la extinción del contrato de trabajo. Con ustedes, Luis Alberto Quintana García. Se me maquia, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bien, muy buenas tardes con todos. Saludar a la mesa, al profesor Jorge Rendón Vázquez, a los colegas y a los presentes, y también a los que nos están viendo por Facebook. En efecto, lo que me corresponde a mí es un poco comentar la importancia de este texto de primera mano respecto de lo que es la extinción del contrato de trabajo, pero no sin antes un poco referirme al significado de lo que implica en general, ¿no? la creación de este texto, de este libro, porque nosotros como parte, digamos, de una nueva generación de sanmarquinos, nosotros entramos a San Marcos cuando
observamos, digamos, el proceso histórico que sufrió San Marcos, vamos a ver que hay un corte, digamos, en la década de los 90 con la intervención fujimorista, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que justamente se corte esa vinculación entre maestros y discípulos que históricamente se había desarrollado empezado con José Matías Manzanilla, empezado por Laos Tirado, y continuó por Luis Miguel Quesada La Guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Tantos maestros sanmarquinos y en la actualidad, ¿no? Que han aportado en la creación de normas para los trabajadores, pero que justamente nosotros como generación ingresamos y no teníamos, digamos, ese ambiente donde se pueda gestar esas relaciones de maestro-discípulo, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos, nos dimos cuenta que estaban ahí todavía los grandes maestros, pero que estaban aún digamos, en esa retirada estratégica, ¿no? Esperando esa llamada de los alumnos, de los pupilos, para que podamos avanzar y continuar con esta labor, digamos, del desarrollo de la Escuela Sanmarquina de Derecho del Trabajo que se paralizó, ¿no? Es en ese contexto que nosotros conocemos al maestro Rendón, Jorge Rendón Vázquez, y de toda su trayectoria, ¿no? Y su aporte en general de la obra consagrada desde 1969 hasta 1975, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y toda su obra, ¿no? Que justamente refleja en demasía en todo este texto, ¿no? Y es ahí donde nosotros encontramos al profesor Rendón y él nos da esa oportunidad, ¿no? Para que de una u otra forma poder orientarnos, no solamente académicamente, sino moralmente, éticamente, porque una amistad como la del profesor nos lleva a darnos mucha exigencia, ¿no? Mucha exigencia como que él también tuvo cuando tuvo como maestro al profesor Gerard Leon Kahn en Francia, ¿no? Esa misma exigencia a nosotros nos ha llevado por eso a, como ya lo dijo nuestra compañera, ¿no? Casi 2 años de trabajo continuo para poder ser parte de este equipo técnico que aportó en la actualización normativa, ¿no? Y en el cual aprendimos del método del profesor Rendón, ¿no? De las fichas, el tema de los numerales, el tema de lo que es de todo esto que implica una relación de maestro-discípulo y que también nos lleva pues a comprender la importancia de la dirección de los maestros para que posteriormente nosotros también por sobre sus hombros podamos mirar, digamos, la realidad laboral, sociolaboral y poder aportar a la transformación de nuestro país. Entonces todo eso está consagrado como parte del procedimiento de desarrollo de este libro, aquí explicitado en todo el texto, ¿no? que hemos sido parte también de este equipo de actualización. Y en ese marco, lo que a mí, digamos, me asignó el profesor fue fundamentalmente la revisión, la actualización normativa del capítulo de extinción del contrato de trabajo, ¿no? Y evidentemente bajo la dirección del profesor, y en dicho sea de paso, él es el autor del decreto ley 18471 de 1970 que implantó en el país por primera vez, digamos, lo que se llamó el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, y esto es importante porque ¿quién más, digamos, que el profesor Jorge Rendón Vázquez, bajo su ordenamiento y dirección, para que nos oriente, digamos, de cómo se debe estudiar esta institución, ¿no? Y a partir de este capítulo se va a poder conocer bastante, no solamente las causales objetivas, subjetivas, etcétera, sino cómo es que se desarrolla ese análisis dogmático jurídico para comprender la institución en su desarrollo y en sus contradicciones. Y esto es importante porque ahora, ya un poco también mis colegas han mencionado ello, ¿no? Cómo en nuestro país, bueno, también por ese corte, digamos, generacional, y que no se ha podido, digamos, desarrollar una visión crítica, viene este texto de cabecera para todos los alumnos, docentes y abogados y en general, profesionales del derecho, para que adopten esa visión crítica, ¿no? Que falta, digamos, en los textos, ¿no? Porque cuando uno revisa los textos, ¿qué hay? No hay ese orden, digamos, ese estímulo para que las personas que lean o revisen un texto puedan generarse ideas y poder desarrollar una crítica profunda, ¿no? Más aún en un contexto donde a veces observamos, ¿no? Centrales sindicales o determinados sectores, por decirlo así, de los sectores empresariales que plantean leyes generales de trabajo, códigos generales de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que de una u otra forma ha servido, digamos, para reflejar un contexto o una conciencia poco crítica, ¿no? A diferencia de eso, el texto del profesor Jorge Rendón Vázquez representa esa necesidad, esa conjugación de maestros-discípulos, pero que también nos encarrila, digamos, a la crítica de las instituciones de derecho de trabajo y que en el ámbito de la extinción de trabajo nos permite conocer todas estas causales que existen
en el ámbito del sector privado respecto de cómo se desarrolla en general todas las causales, tanto objetivas de la conducta, la capacidad, incluso las consecuencias, ¿no? El pago de la CTS, el pago del seguro de vida, etcétera, ¿no? Que estuvo bien, digamos, en este caso, el profesor Jorge Rendón Vázquez, en encomiarnos esta actividad de actualización. En ese sentido, solamente terminar agradeciendo infinitamente al profesor Jorge Rendón Vázquez porque nos ha llevado, digamos, en este contexto, bajo esa dirección, no solamente por ese camino de maestro discípulo, sino a conocer las instituciones de manera crítica. Muchas gracias. Y ahora, para finalizar este memorable evento, con ustedes, la máxima expresión del derecho social en nuestro país, el doctor Jorge Rendón Vázquez. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos, doctor en Ciencias Sociales du Travail por la Universidad de París I, Sorbonne, doctor en Droit por esta misma universidad. Ha sido profesor de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1964, decano de esta facultad y ahora profesor emérito. Ha sido profesor en la maestría y el doctorado de la Facultad de Droit de la Universidad de París Nord desde 1988 hasta 1994. Ha formado parte principal del equipo que dirigió el país en la primera fase de la Revolución Peruana, que promulgó las normas más avanzadas y de protección social referidas al derecho del trabajo y la seguridad social, algunas de ellas aún vigentes. Él escribe sobre la teoría y la práctica de los derechos sociales desde 1963. Gran parte de su combate por los derechos sociales de los trabajadores se encuentran en las páginas de esos libros y en sus artículos. Allí los ha defendido y cierto número de ellos se han convertido en normas jurídicas y en decisiones jurisprudenciales de gran importancia. Desde siempre su batalla por los derechos sociales de los trabajadores en nuestro país es permanente y se encuentra plasmada en las páginas de sus libros, en sus artículos, en sus cátedras y en su ejercicio profesional. La nación y sobre todo los trabajadores le deben mucho. Él nos dirá unas palabras sobre su libro. Adelante, maestro. Gracias por vuestra asistencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Me siento muy honrado de estar en este acto con ustedes y con estos colegas que han colaborado conmigo en la actualización del libro Derecho del Trabajo Individual. La formación universitaria tiene una importancia que no se valora todavía por muchos sectores de la población. La sociedad, nuestra sociedad, se compone de dos aparatos fundamentales. El aparato productivo, que tiene a su cargo la producción de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, y el aparato estatal, que encuadra la sociedad, con sus normas, la controla, está a cargo de los llamados servicios públicos. Pero estos dos aparatos, el aparato productivo y el aparato estatal, no podrían funcionar si no fuera por el concurso de los profesionales que forman la universidad. Lamentablemente, no todos se han dado cuenta de esta importancia de la universidad. Sin la universidad
sencillamente la sociedad, el aparato productivo y el aparato estatal no podrían marchar. Esa es la razón por la cual una de mis preocupaciones fundamentales en mi carrera como abogado, como profesor y como funcionario administrativo, cuando me tocó la oportunidad de cumplir esta función, se ha dirigido a la formación de los profesionales. Y me he preocupado por ello, he sido muy exigente. Es la exigencia europea, es la exigencia de los grandes países desarrollados, porque en estos países se tiene una plena conciencia de que si no hay formación universitaria, no habría desarrollo económico ni social. Esa es la razón por la cual, para la actualización de este libro, para la publicación de esta nueva edición a cargo de la librería jurídica de nuestro amigo, de nuestro hermano Bernilla, requerí la colaboración de estos abogados que están en esta mesa. Y ellos se prestaron gustosos, no solamente porque su pasión es también el trabajo, la necesidad de servir a los trabajadores, sino por el propio interés de su formación, porque colaborar en la actualización de un libro de tanta importancia, modestia aparte, es un trabajo de formación muy elevado, porque hay que revisar toda la legislación, las normas que se han dado entre la edición anterior, que data del 2001, y el presente. Es decir, había que estar muy atento con esta normativa, porque si se escapaba una norma por ahí, como una lagartija, digamos, y no se le podía encontrar, bueno, pues se podía fallar en el libro, porque este libro lo consultan los abogados, los jueces, y entonces podríamos inducirlos a error. Esa es la importancia de la actualización. Y estos muchachos, estos colegas, se entregaron con verdadera pasión a este difícil trabajo, a este trabajo de tanta responsabilidad, de tanta importancia. Y gracias a sus aportes, pues yo pude redactar la actualización de las páginas del libro, ¿no? Para entregarles este volumen, ¿no? Que está en venta ya, ¿verdad? Bien, eso por lo que respecta a la formación de este libro. Dicho sea de paso, este libro comenzó como mis lecciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Estoy formado a la europea. Me he formado como abogado en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más importantes de América Latina en esta especialidad. Y he continuado mi formación en Francia, un país que lo siento como mío, porque circulo yo por las calles de París con la misma facilidad con que puedo circular por las calles de mi barrio, ¿verdad? ¿No? Pero asimilando los métodos de formación, las maneras de manejar la enseñanza, ¿verdad? Porque estos países desarrollados no se descuidan. Si la posibilidad del desarrollo depende de los profesionales que forman la universidad, pues la máxima importancia ha de dársele a esta formación, a lo que enseña la universidad y cómo lo enseña, ¿verdad? Y precisamente la colaboración de estos colegas entró por este camino, el camino de formarse ellos. Si son abogados ya y con altísimas notas, ¿verdad? Y acá este colega, ¿no?, que es magíster, y los otros lo van a hacer también pronto, ¿verdad? Pero trabajar en un libro que es un instrumento de texto
y abogados, dirigentes sindicales, magistrados y funcionarios, pues implica una grandísima responsabilidad. ¿Qué lo asumieron? Lo asumieron con alegría, como jugando. Esto es lo más importante de la formación, cómo en nuestras reuniones intercambiábamos el producto de la búsqueda y luego comenzamos a insertar estas normas pues en el texto del libro que salió después, ¿verdad? Por eso es que yo me siento tan agradecido a estos colegas, ¿verdad? Que lo tengo que decir, porque son sus méritos y bien ganados. Y creo que este es un paso más en su formación. Serán algo, serán mucho de acá algún tiempo, porque la formación no es automática. Nadie se forma de un día para otro. Requiere semanas, meses, años, a veces de abstenerse de ciertas cosas cuando uno está preocupado por investigar una cosa, ¿verdad? Esto por lo que respecta al libro, en fin, a la forma como hemos trabajado este libro, porque después se hace pues la redacción, en fin, esto es ya materia ya del autor, incorporar estos nuevos datos en el texto, ¿verdad? De manera tal de ofrecer un libro que va a ser útil, más que útil, necesario, porque con este libro se resuelven problemas. Bien, el derecho del trabajo individual forma parte de una constelación de derechos. Cuando yo ingresé a la universidad como profesor el año 64, comencé a dictar el año 65, el derecho del trabajo era una materia de segunda categoría. ¿Qué estaban una importancia? En fin, los profesores entonces, desde luego, ¿no? Y a mí me tocó situar el derecho del trabajo en la importancia que tiene, porque en el Perú, ahora, somos 34 millones de habitantes y unos 20 millones de trabajadores. Y si son trabajadores, pues en su mayor parte actuarán por medio de un contrato por el cual ellos entregan su capacidad de trabajo a cambio de la remuneración y derechos sociales, ¿verdad? Entonces, yo subrayé esta importancia, la impuse, hasta hacer que el derecho del trabajo una materia tan importante como los tradicionales derechos civil y penal. Y esto nadie lo discute ahora, ¿verdad? Porque no hay empresa que no tenga un asesor jurídico de la parte del empresario. Y los sindicalistas, si son listos, también pues tienen que tener un abogado que los aconseje y los defienda de ser el caso, ¿comprende? ¿No? Porque juntos están encargados de la producción de los bienes y servicios, con los cuales se satisfacen las necesidades, ¿verdad? Bien, pero entrando ya al tema del contenido del libro, vean ustedes, yo siempre parto de una afirmación que parece muy elemental. Nada funciona sin el trabajo. Usted puede comprar un camión y si no tiene el chofer que lo maneje, ese camión no se moverá nunca del sitio donde está. Si usted tiene un tractor, le pasará lo mismo. Si usted tiene una fábrica con máquinas, las máquinas estarán plantadas ahí, tendrá que engrasarlas para que no se oxiden, ¿verdad? Quiere decir que sin el trabajo nada funciona. Y el trabajo está en todos los ámbitos de la vida social. Está en la actividad productiva, en esta actividad de empresas, digamos, está en la actividad estatal, está en el hogar. Todo marcha con el trabajo. Por consiguiente, se puede decir que el trabajo es la fuerza principal de la creación de la riqueza. Y este trabajo tiene que ser valorado.
en esa función y tiene que ser valorado en función también de la persona que lo presta, que es el trabajador, ¿no? Esa es la importancia del derecho del trabajo. Yo considero que este derecho del trabajo individual, materia del libro, es el estatuto de derechos del trabajador, lo que todo trabajador debe conocer para saber defenderse, para quién trabaja, cómo trabaja, cuánto va a percibir, ¿verdad? ¿Qué derechos sociales tiene? Más aún yo les voy a decir algo que es una consecuencia de la comparación y la vinculación del derecho del trabajo con la sociología, con la economía y con la filosofía. El derecho del trabajo es tan importante, porque se refiere a la actividad laboral. ¿Y qué es la actividad laboral? Es la actividad del ser humano, su capacidad vital. Esta capacidad vital es la propiedad del trabajador. Y esta propiedad del trabajador tiene una valorización, de donde resulta la remuneración y los derechos sociales. De manera que mientras por un lado el capitalista o el empresario puede aportar su capital, que es su propiedad, el trabajador aporta la suya, que es su fuerza de trabajo, ¿no? Que va a movilizar el aparato productivo para la producción de los bienes y servicios. Por consiguiente, en el contrato de trabajo se encuentran estas dos fuerzas, estas dos clases de propiedad, el capital y la fuerza de trabajo, de manera tal que el contrato de trabajo se convierte ya en un contrato de asociación temporal o asociación permanente para la producción, en la cual el capitalista, claro, retira las utilidades, pero el trabajador retira la remuneración, los derechos sociales y cierta participación en las utilidades, que se dio con el gobierno de Velasco Alvarado. Pero eso existe, de manera tal que estas dos clases de propiedad se asocian para el trabajo, para la función productiva. Por consiguiente, pues, la acción del trabajador tiene que ser defendida. Es materia de este estatuto. De eso trata el libro que ahora largamos a la difusión, ¿verdad? Quiero hacer una acotación final sobre, me queda un minuto, sobre estas ferias del libro, que son posibles por el libro escrito. El año pasado estuvimos en París con mi esposa y visitamos una exposición de la imprenta de Gutenberg, que la inventó en el año de 1450 en una pequeña ciudad alemana. El aporte de Gutenberg fue haber inventado los tipos móviles para que componiéndolos se pudieran imprimir las páginas de los libros. En ese momento de la Biblia, porque la religión lo dominaba todo, ¿no? Pero fue una revolución, porque de ser los libros copiados en los conventos a mano, desde el amanecer hasta el anochecer, el libro pasó a ser carísimos, por supuesto. Estos pergaminos escritos por los monjes, ¿no? Eran, digamos así, privilegio de los que podían pagarlos, ¿verdad? El libro pasó a ser una mercancía que podía llegar a todo el mundo y se produjo una revolución. Y de esta revolución sigue el camino. Ahí está la gente marchando ahí para comprar los libros. Algunos por curiosidad, otros interesados comprarán algunos, pero estas ferias de libro sirven para eso, ¿verdad? Bien, el tiempo se ha terminado, hay que respetar. Gracias por vuestra asistencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.